Imagínate que tuviéramos la posibilidad de leer, de entender lo que las personas piensan. Casi siempre cuando nosotros estamos hablando con alguien, le decimos, contéstame, por ejemplo, con la pareja, a ver, dime qué piensas. Y se quedan callados, uno se queda pensando, bueno, o sea, ¿qué onda? ¿Qué hay acá adentro? Y quisiéramos saber qué está pasando ahí dentro. Y eso es posible hoy. Hay que entender cómo funciona nuestro cerebro, hay que entender cómo funcionan las emociones, cómo se van orquestando. Entonces, ¿cómo vamos gestando los pensamientos? Hoy es más fácil. Ahora, no necesariamente es que tengamos la verdad absoluta, porque cada persona somos diferentes y hay que estudiarle más y más. Nosotros como psicólogos o como médicos también estamos explorando y estamos interpretando muchas cosas y tenemos sorpresas. Pero lo más interesante es que tengamos un acercamiento para saber primero cómo funcionamos nosotros, cómo funciona nuestra mente, para entendernos, para saber más acerca de nosotros. Y cuando sabemos más acerca de nosotros, podemos ayudar a los otros o podemos relacionarnos mejor con nosotros. Y de eso se trata el día de hoy. Este capítulo de Cerebro y Cine está dedicado a la película Intensamente. Esta película, que es una caricatura, que es hermosa, nos va llevando de la mano para entender. No es nueva, pero te recomiendo que la veas y la guardes, porque esa película te va a llevar de la mano y podemos regresar. No nos aprendemos las cosas a la primera, podemos regresar. Esto es conciencia, un espacio para saber, para reflexionar y actuar. El doctor Luis Jiménez y yo, Josefa Galván, yo soy psicóloga, estamos aquí para acompañarte y compartir contigo esta información para que tengas una mejor calidad de vida, recordando que dentro es la clave. Así que vamos para allá, tráete tu café, tu té, tu agua, tus palomitas y vámonos al análisis de esta película, compartiendo algo más, algo más para ti. Estoy detrás de ti, cuidado. ¿Te esperas, abuela? ¿Abuela? Se ató el cabello, esto va en serio. Lo siento, cuidado. ¿Hola? ¿Qué está? ¿Es broma? Manténlos ocupados, voy en camino. Dijeron que el inversionista llegaría el jueves, no hoy. Tengo que ir. Descuida, lo entiendo. Te amo, gracias, linda. Adiós, tesoro. Papá nos abandonó. Él ya no nos ama, ¿no es verdad? Qué triste. Creo que es mi turno. Alegría. ¿Qué estás haciendo? Solo dame un segundo. Ahora que lo pienso, Riley no ha almorzado. ¡Y miren! Hay un lugar que vende pizzas aquí cerca. Podemos ir si quieres. Pizza, qué delicioso. ¡Pizza! Pizza. ¿Qué es esa cosa? ¿Quién le pone brócoli a la pizza? Adiós, se acabó. ¡Felicidades, San Francisco! Arruinaste la pizza. Primero Hawái y ahora tú. ¿Qué clase de pizzería solo sirve una clase de pizza? Tal vez sea una costumbre de San Francisco. Aunque no se compara con esa sopa en el restaurante de Nebraska. Sí, la cuchara se quedaba parada por sí sola. ¡Fue asqueroso! Ay, qué bueno, familia está operando. Papá, ¿quieres un juego de acero? El viaje fue muy divertido, ¿no? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¡Escupir por la ventana del auto! Mamá cantando, les aseguro que no. ¡Usar el cinturón! ¡Ay, cuando visitamos el dinosaurio! Papá, oye, el auto. ¡Mira atrás! ¡Qué gran elección! El día que vimos el dinosaurio fue gracioso. ¿Pero qué le pasa? ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Qué fue lo que le hiciste? Solo lo toqué. Ay, eso no tiene por qué. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿En serio no puedes? No, ya lo intenté. Bien hecho, tristeza. Cuando Riley recuerde ese momento ahora, eso la pondrá triste. Bravo. Lo lamento, alegría. No sé lo que creí que tal vez... Trata de no tocar nada más hasta averiguar qué sucedió. Ok. Muy bien, ¿están listos? Este es un barandal gigante y nos deslizaremos sin detenernos. ¿Qué pasó? ¡Un pensamiento central! ¡Tristeza, qué hiciste! No se veía torcido, así que lo abrí y de pronto se cayó.
casi tocas un pensamiento central y cuando los tocas no regresan a la normalidad. Sí, lo sé, perdón, de verdad. ¿Qué me pasa? Sufro un colapso, ¿cierto? No sufre un colapso, es estrés. No sé por qué de pronto hago esto. Soy de lo peor. Claro que no. Y fastidiosa. Sí, bueno, te digo algo, no te enfoques solo en los errores. Todas las cosas tienen solución si buscas lo divertido. Sí, buscar lo divertido. Yo no sé hacer algo así. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué tal, mi querido Luis? Que estamos aquí platicando acerca de la película Intensamente, donde nos muestra de una manera muy sencilla, muy bonita, muy interesante, qué es lo que ocurre con las emociones, con la memoria, con la personalidad y con todos esos sistemas que internamente nos van afectando en la vida y que van a determinar mucho de nuestro comportamiento futuro. Entonces, en la película, ya ves que hay un momento muy interesante donde al papá de Riley le dan, o Riley, como lo queramos decir, le ofrecen una mejor posición en su compañía y tiene que cambiarse de ciudad. Y esto pasa con muchos padres, ¿no? Que con frecuencia se entusiasman y también la esposa se entusiasma y sí, nos vamos a cambiar de país o nos vamos a cambiar de un lugar a otro y pues ellos están muy contentos, pero a los hijos generalmente pues no les parece tan interesante porque no conviven con el mismo nivel de pensamiento, de análisis o de racionalidad y esto les provoca que de alguna manera generen una ruptura, generen un desapego. Es una pérdida para los niños o para los adolescentes o los jóvenes. ¿Qué pasa dentro del cerebro cuando ocurren esos fenómenos, Luis? Ok, mi querida Josefa, es algo bastante dinámico, sería la palabra, porque este proceso me llama mucho la atención. Es que el cerebro normalmente construye o busca patrones y generalmente mi entorno, mi ecosistema, que sería la palabra más adecuada, genera patrones. Esos patrones me van generando seguridad y yo establezco núcleos de memoria. Es importante en el caso de Riley que como es tan joven, tan niña, estos núcleos son bastante sutiles y luego después entrar a la vida adulta significa hacer estos cambios y darle una mayor intensidad a la manera en cómo se realizan. El cerebro inicialmente en las primeras de cambio va a tomar esto como un trauma. Me explico. El cerebro, el estímulo es tan fuerte a la parte emocional que va a buscar de alguna otra manera aferrarse a lo que sabe porque tiene miedo de que esa visión o ese estímulo sea severo o sea dañino para él. Y posteriormente se va a regenerar o se van a crear nuevas estructuras para buscar nuevos patrones. Y estos patrones van a hacer sentir al sujeto seguro. Por eso los cazadores, no sé si te recuerdas, en el Imperio Azteca incluso, siempre había como un grupo de reconocimiento. ¿Por qué? No conozco el terreno que voy a cazar, no conozco el animal o la tropa de animales, por eso yo primero tengo que ir a buscar en el entorno. Ese es un reflejo que tenemos instintivo, es buscar nuevos patrones. Y eso pasa en el cerebro de manera muy sutil, pero es real. Tiene que haber un cambio, este cambio se va a entender como un proceso hasta de confusión los primeros días, desubicación, va a haber luto, que eso ya tú lo puedes extender en todas las sesiones de coaching, y luego después el cerebro tiene que buscar un patrón, y ese patrón va a traer otros núcleos de memoria. Y fíjate que a mí me ha tocado observar en varias sesiones de coaching o terapias, cuando yo le hago a las personas la pregunta en cuántas casas ha vivido, por ejemplo, en cuántos lugares diferentes ha vivido. Y hay personas que me han platicado que más de 20, por ejemplo, yo tuve 19 cambios o he tenido 19 cambios, pero hay personas que han tenido más de 20 o que han vivido en distintos países y ellos presentan una dificultad para establecer relaciones de largo plazo, porque ahí hay como un miedo a ¿para qué establezco una relación si después se va a terminar? O sea, Correcto. Eso va a afectar su emocionalidad, como que no pueden, no están habilitados para generar ese arraigo, para generar esa lealtad o esa, yo diría que hasta fidelidad. ¿Qué opinas de eso? Sí, totalmente. Hay que recordar que lo que es la fidelidad, lo que es sabiamente, como mencionas, el arraigo es un patrón. Hay algo que yo siempre he intentado establecer.
prácticamente es como una muletilla en nuestros videos, por lo menos en lo que hemos participado, es la palabra somos mamíferos. Y los mamíferos tenemos la habilidad de agruparnos. ¿Por qué nos agrupamos? Para evitar que otros depredadores y otras especies nos ataquen. Claro. Con todo lo que podamos ser, todavía tenemos instintos muy básicos y un instinto es protegerme. Y si yo ese instinto no lo desarrollo o lo veo abruptamente golpeado, vamos a colocarle esa palabra, eso va a generar un problema real. Por eso es importante destacar, y siempre lo digo, que a los amigos psicólogos que no tengamos miedo a compararnos con los animales en la parte psicológica, porque tenemos mucho de ellos en nosotros mismos. Cuando logramos entender esto, vamos a poder entendernos como sujetos y como personas. Y algo que es importante, y eso sí se ha visto, que gran parte del sufrimiento físico viene por no poder establecer arraigo. Los pacientes que por lo general añoran mucho sus hogares de infancia, que tuvieron un periodo o una estancia más larga, la casa de la abuela, que si yo vivía en Guadalajara por tanto tiempo, de repente pasar a Ciudad de México, entonces yo extraño a mi abuela que está en Guadalajara, por decir algo, esas personas que no superan ese duelo, casualmente, en todos mis años, y quizás le dejo esta pregunta al aire, terminan siendo diabéticos. Un dato interesante. Sí, sí, porque todo eso tiene que ver con sufrimiento y el cerebro lo que hace es protegernos de ese sufrimiento. Entonces, lo manda a guardar a un lado y ya no se expone tan fácilmente, ¿no? Entonces, eso es muy interesante que los papás tomen en consideración esto y también cuando establecemos relaciones de pareja, saber si la persona ha tenido muchos cambios y no está por demás pedir ayuda, ir a terapia. La verdad es que eso sirve muchísimo, muchísimo. Y ahora, bueno, vamos a otro punto. ¿Los desperté? Tienes que tocar eso. Pues tengo que practicar y yo lo veo como un abrazo especial de acordeón. Ok, primer día de escuela. Muy emocionante. Estuve despierta anoche pensando en un nuevo y lo tengo. Temo, alista todos los posibles resultados negativos de asistir a una nueva escuela. Llame adelante. ¿Alguien sabe escribir, Meteoro? Desagrado. Ve que Riley destaque hoy. Pero que se mezcle. Cuando termine, Riley se verá tan linda que las otras niñas querrán cambiarse de ropa. Alegría. Sí, alegría. Tú manejarás la consola. Conserva a Riley feliz todo el día. Ay, me encanta tu vestido. Es adorable. ¡Ay, esta cosa! ¡Qué amable! Me gusta cómo se infla. Entra en el pensamiento. Justo a tiempo. Uriel, descarga las fantasías. Ordené extra en caso de que las clases sean lentas. Eso no servirá si las clases aquí son aburridas e inútiles, lo cual es lo más probable. Tristeza. Reservé un trabajo súper importante justo para ti. ¿En serio? Sígueme. ¿Qué estás haciendo? Y listo. Perfecto. Este es el círculo de la tristeza. Tu trabajo es obligar a la tristeza a quedarse adentro y no escapar. ¿Tú quieres que me quede aquí y ya? Oye, no es mi deber decirte qué hacer todo el tiempo. Solo asegúrate de que toda la tristeza se quede en el círculo. ¡Genial! ¡Eres experta en esto! ¿Que no te diviertes? No. ¡Qué lindo! Hoy comenzaremos desde cero. Hoy va a ser un gran día y luego una gran semana y luego un gran año de toda una gran vida. Un día importante. Nueva escuela y amigos, ¿eh? Lo sé, estoy muy nerviosa pero emocionada. ¿Estoy bien? ¿Qué tal mi camiseta? Preciosa. ¿Estarás bien sola? Si quieres, vamos contigo. Mamá y papá, con nosotros en público. No, gracias. Yo me encargo. No, estoy bien. Adiós, mamá. Papá, adiós. Que te diviertas hoy, bonita. Que tengas un buen día, tesoro. ¿Segura que queremos hacerlo? ¡Vamos a entrar! Ok, vamos a entrar, sí. Atención, grupo de chicas cool a las 2 en punto. ¿Estás segura? Doble piercing y un pañuelo. Wow, solicitamos agradarles. Ah, sí, ¿cómo? Tengo los desastres potenciales que querías. Los peores casos serían caer en lodo, combustión espontánea o que nos llame la maestra. En tanto ninguno pase... Ok, pongan atención. Tenemos una nueva estudiante. ¡Es una broma! ¡Acaba de llegar! ¡Esto no está pasando! Riley, ¿quieres contarnos un poco sobre ti? ¡No! ¡Finge que estamos sordos! Tranquilo, sé qué hacer. Sí, claro. Me llamo Riley Anderson, vengo de Minnesota y ahora vivo aquí. Y dime cómo es Minnesota. ¿Quieres contarnos un poco más? Sin duda, allá tienen más nieve que nosotros. Qué graciosa. Sí, hace frío
arriba allá, el lago se vuelve hielo y ahí jugamos hockey. Mi equipo es grandioso, los perritos de la pradera. Mi amiga Meg es delantera y mi papá nos entrena. Todos en mi familia saben patinar. Es una especie de tradición. Nos gusta ir al lago los fines de semana. Así era hasta que me mudé. Oigan, ¿qué les pasa? No, tristeza. Este segundo punto, que me parece también súper relevante, es que ese cambio de Riley y su familia ocurre justo cuando ella se encuentra en una etapa de transición de la niñez a la adolescencia. Y bueno, el hecho de pensar que todas aquellas cosas que hacíamos de niños o de pequeños, el amigo imaginario, cómo nosotros nos reíamos y disfrutábamos de eso, de alguna manera la realidad o la racionalidad nos va llevando a pensar, y también la familia lo hace, ¿no? Que dice, ay, pero eso no es cierto, eso no existe, ya los Reyes Magos no existen, Santa Claus tampoco es real. O sea, como que se van rompiendo todas esas estructuras que se han idealizado y de pronto nos vamos a enfrentar a una nueva realidad. Incluso hasta en las escuelas, luego dicen los maestros, ya no es lo mismo que antes, ya hoy tienes que portarte distinto, etcétera, como que nos empiezan a demandar otro tipo de conductas que todavía no están habilitadas. Y entonces, de la alegría parece que hay una migración a la resistencia, a la rebeldía, al enojo. ¿Qué pasa, Luis, en nuestro interior, en nuestro cerebro, en nuestros órganos, con ese cambio de la adolescencia? ¿Qué hormonas son las que se mueven? Algo que a todos los amigos que nos siguen, dentro de los proyectos que Josefa y mi persona manejamos, hay un proyecto muy interesante que estamos observando, que se está dirigiendo, lo están guiando personas en los Estados Unidos, y es la recopilación de todo lo que pasa en el cerebro. Es como que si tuviésemos un ciclo cronológico, vamos a dividir el cerebro desde la infancia, el primer año, los 8 años, luego después, llegados los 10, los 15, los 21. Vamos a centrarnos aquí, como que si mi mano fuera los 10 años hacia atrás y de los 10 años hacia adelante, llegando aquí a los 21. Hay un proceso de cambio. En este proceso de cambio, las mismas zonas cerebrales que tienen ciertas funciones tienen que modificarse, alargarse, cambiar y permitir que otro grupo neuronal venga y se desarrolle ahí. Esos procesos nos permiten entender por qué hay niños que de repente para ciertas actividades son un poco, no me gusta decir la palabra, pero les cuesta, parecieran desde afuera torpes, que no es así, que son dismétricos, que por qué se le caen las cosas, la mamá lo regaña, entonces se genera una especie de trauma. Y es que el cerebro necesita reordenarse. Este término a mí me fascina, porque el cerebro es muy dinámico y yo inclusive como neurocientífico algunas veces me encuentro con esos detalles, es que, y creo que Josefa lo puede ver en Neurotest cuando hace alguna de las pruebas, cómo de repente va cambiando la percepción del sujeto. Y no podemos decir, no, hoy en el 2022, en el 2023 salió con ese resultado. No, el sujeto puede cambiar, puede volverse de repente un poco más auditivo o más sinestésico. Me corrige Josefa si me equivoco. Ah, no, sí. Uh-huh. En el cerebro pasa lo mismo, pero hay un pequeño detalle. Los cambios emocionales suceden casi al igual que los físicos. Y esto, hay otro componente que acabaste de mencionar, el hormonal. Pero el hormonal viene a repercutir casi de último. Es como que si nosotros tuviésemos el correo electrónico y el correo en el cual se envían los paquetes, la paquetería, DHL, Federal Express, por decir algo. Pero sucede esto. Esos cambios normalmente generan muchas consecuencias a posterior. ¿Qué pasa? En la madurez emocional y en la madurez cerebral se generan cambios y no siempre van de la mano. Primero ocurren los cerebrales y después ocurren los físicos. Esto puede generar angustia, puede generar incluso depresión y sentimientos como rabia, frustración,
ira, enojo, van a aparecer en el sujeto y son nuevos. Y su manejo no va a ser el mejor. Por eso es que siempre se recomienda que de alguna otra manera a los padres que intenten leer un poco este tema, porque también para los padres es una experiencia nueva, porque ellos lo vivieron y ellos no les explicaron. Si pusiera yo un ejemplo de esto, es cambio cerebral, cambio físico. Primero ocurre el cerebral, con todo el reordenamiento cerebral, neuronal, y luego ocurren los físicos. Y muchas veces estos no se acoplan de manera inmediata. Es un proceso gradual. Además se siente, por ejemplo, cuando estamos creciendo, que duelen la parte de atrás de las rodillas o que nos estamos estirando. Yo eso lo relaciono como, por ejemplo, cuando vamos a parir, ¿no? Cómo se tienen que abrir la pelvis para que pueda pasar el bebé, etcétera. Entonces, no está uno acostumbrado, digo, a menos que tenga 10 hijos, y aún teniendo 10 hijos ya, de todas maneras sigue doliendo. Pero los niños o las niñas no alcanzan a entender qué les está pasando. Entonces pasan muchas cosas internamente porque nuestro cerebro, nuestros órganos se están reacomodando y uno siente cosas, pero no las puede explicar. Y cuando no podemos explicar es muy difícil y para los padres que no saben tampoco los pueden entender. Por ejemplo, cuando le están saliendo los dientes a los niños, como la comezón que sienten, son demasiados cambios físicos, cambios neuronales, cambios cerebrales, cambios hormonales, cambios de muchas cosas. ¿Te acuerdas que veíamos estas imágenes que tú me compartiste, donde cómo se nota, por ejemplo, la actividad cerebral en determinada edad y cómo la materia gris va creciendo y esa iluminación, esa actividad también va cambiando, también ocurre la poda neuronal, ¿no? Sí, es el PET scan, es el nombre de la tecnología, resonancia magnética. En DF tenemos varios estudios y varios centros de ese tipo. Personalmente me parece maravilloso que ya se cuente en México con gran cantidad porque nos aporta demasiada información. Eso significa que el cerebro comienza a incrementar su actividad. Más o menos, para que tengamos una idea, cuando uno hace ejercicio genera calor, se desprende el sudor. El cerebro pasa lo mismo. Entonces, podemos ver cómo estos cambios se van reagudizando y cómo ese reordenamiento hace que otras áreas comiencen a tomar el control, pero unas áreas se apagan. Eso es fascinante porque hay un principio que es el que todos los neurocientíficos ahora estamos comenzando a adoptar, que todo en el cerebro es movimiento, todo es cambio. Y ya se están borrando criterios muy viejos en los cuales decía que el cerebro era inmóvil. Se está demostrando con esto que no, lo que ya creo que tú deducías cuando estabas en las primeras sesiones de coaching, en las primeras sesiones que algo pasaba en el cerebro y en la conducta también. Todavía falta determinar, y esto es el esfuerzo que estamos haciendo, mi persona, Josefa y este grupo que nos integra, es saber hasta qué punto el cerebro interviene en la emocionalidad. Algo bastante fascinante y de verdad que atrayente. Sí, sí, sí. A mí me encanta porque la película nos refleja muchas cosas que nos permite explicarlo de manera sencillita, para no usar tanto lenguaje técnico, pero de verdad que es increíble. Y aquí los papás necesitan aprender, necesitan ver cómo funciona la percepción, el cerebro, las emociones, las inteligencias, porque a la medida que se preparen, van a poder entender más a sus hijos y van a pelearse menos, ¿sí? Entonces, y los hijos se van a sentir mucho mejor, van a crecer con una salud mental mucho más sólida que como lo ocurre tal vez ahora, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, es necesario. Gran idea. Furia, temor, desagrado. ¿Qué sabemos sobre ser felices? Oye, Riley, tengo buenas noticias. Descubrí una liga junior de hockey aquí, en San Francisco. ¿Y qué crees? Harán pruebas mañana después de clases. ¡Qué suerte!, ¿no crees? ¿Hockey? Hay que hacer algo. Yo, no sé. Sí, tú, finges en alegría. ¿No te gustaría volver al hielo, hija? Oh, sí, suena fantástico. ¿Qué fue eso? Así no lo diría alegría. ¿Porque no soy alegría? Sí, se nota. Todas lo vieron, ¿verdad? Sí. Ajá, sí. ¿Le pasa algo? ¿Creen que nos lo diga? Investiguemos, pero de modo sutil, que no lo note. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Ya va a investigar. Terminé. Finges en alegría. ¿Qué? Ok. Estuvo bien, creo. No lo sé. Fue estupendo. Sonó idéntico a alegría. ¿Le pasa
¿qué sugieres? Averiguaremos lo que pasa, pero se necesita apoyo. Hazle señas al esposo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Oh, lo siento, señor. No escuché nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del inodoro? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Ya puso de nuevo su expresión tonta. Quisiera darle un puntapié. Señala otra vez. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Eso es posible? ¿Por él dejamos al piloto del helicóptero brasileño? ¡Fuera! ¡Es mi turno! Señor, hizo ojitos de huevo cocido. ¿Qué trata de hacer? ¿De acuerdo? Pongan algo de fuerza. No quisiera ponerme firme con ella. ¡No! ¡Firme, no! Riley, no toleraré esa actitud. ¡Oh, quieres actitud! ¡Será un placer! No, se ve bien. ¿Cuál es tu problema? Solo déjame sola. Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¿Ya oyeron, caballeros? ¡Defensa 2! Jovencita, no sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Aquí me tienes. ¿Sí? Pues... Y aquí viene. Nos pondremos firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Ya cierra la boca! ¡Fuego! Es todo. Ve a tu cuarto. ¡Ahora! ¡Caballeros! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Evitamos un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatinha. Muy bien. Un tercer aspecto que queremos resaltar o queremos compartir con ustedes es el que tiene que ver con la ira, con la frustración, con el enojo. Cómo en gran medida esa emoción que a veces llaman tóxica o negativa, no lo es tanto. Siempre, cada emoción nos está hablando de algo. Y no atenderla o bloquearla o inhibirla o guardárnosla, va a buscar su propia salida. Y en este caso, en la película, cuando Riley le proponen una serie de cosas que le dicen ya, encontramos una escuela de hockey, ¿no? Para ti, o que estamos buscando también otras cosas para alegrarla. Los papás se dedican a eso, a buscar a ver qué le doy al niño desde bebé, ¿no? ¿Qué le doy para que no llore? ¿Qué le doy para que no se enoje? ¿Qué le doy para que no haga berrinche? En lugar de entender qué es lo que les está pasando internamente. Y es ahí donde se pierde la isla que llaman en la película de la honestidad, porque la ira impulsa a Riley a salirse de su casa para ir a buscar aquellos recuerdos donde ella era feliz. Y bueno, pues eso provoca un quiebre en la familia, un enojo por los padres, por lo que hace Riley. Sin embargo, les cuesta mucho entender qué es lo que está ocurriendo. Pero fíjense que es interesante porque Riley tiene sus propios procesos. La mamá tiene los propios procesos y el papá los suyos. Entonces, la comunicación en realidad es una interacción de cerebros, de pensamientos, de emociones. Esas son las dinámicas relacionales. Y ante la ira, nosotros generalmente tomamos decisiones de las cuales luego nos arrepentimos. Decimos cosas que no debimos haber dicho. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el órgano que más se daña con la ira o cómo se refleja en el cerebro y luego en nuestra salud, Luis? Antes de responder eso, te hago yo una pregunta, mi estimada Josefa. Como estás en la parte psicológica, ¿hay una parte de la psicología la cual se encarga de la pubertad? Solamente. No, es que hay varias especialidades, ¿no? Que se van encargando de, por ejemplo, del momento del nacimiento o del previo y al nacimiento, luego a los 6 años, según la teoría, porque, por ejemplo, la de Jean Piaget se enfocó que en los primeros 6 años es cuando se forman casi todas las conductas, y después vino otra que nos hablaba que no, que hasta los 10 años. Entonces, depende del autor. Ok, sí, porque lo que pasa es que en esta parte admito la experiencia y la experticia de Josefa, porque cerebralmente hay un punto que para nosotros es casi indivisible, me explico, es el proceso amigdalar.
dentro del cerebro hay dos estructuras que parecen dos almendras. Todos creo que conocemos el término, que sería la zona de las amígdalas, que está entre la frontera del cerebro reptiliano y el cerebro mamífero. Esta zona es el área encargada de activar el miedo. Perfecto, casualmente donde Josefa tiene sus dos dedos, tanto el índice y el anular, en esa región casualmente, y ahí donde está Josefa marcado, perfecto, ahí existen como dos botones. Esos dos botones, que son las amígdalas, son las encargadas de disparar el proceso de la agresión y del miedo. ¿Por qué razón? Porque surge como un mecanismo que es como un botón de apagar y prender la luz. Turn off o turn off, como se dice en inglés. ¿Qué es lo que pasa? Ese proceso nosotros los tenemos desde muy niños y por esto era la pregunta, porque el proceso químico es similar tanto como para el adulto como para el niño. Lo que pasa es que en el adulto se van creando conexiones más complejas y pueden ser activados de manera mucho más repetida y casi patológica. En el niño son por estímulos muy puntuales. ¿Qué pasa? Cuando se activa el miedo, cuando se activa la agresión, automáticamente nuestro cuerpo cambia. Y al cambiar es porque se genera mayor flujo sanguíneo, junto con eso aumenta la frecuencia cardíaca, junto con eso, repito, la tensión muscular y comenzamos, esto no es ninguna campaña de ortodoncia, a mostrar los dientes al agresor. Y si tengo miedo, se me dilata la pupila porque actúa el sistema nervioso simpático y parasimpático, que lo hemos mencionado en otras partes y en otros videos, y automáticamente genera otras reacciones que en un principio son muy indivisibles, tanto la ira, la furia y el miedo. Luego después ellas van tomando caminos diferentes, pero todas surgen en la amígdala. Genero más adrenalina, genero más sudoración, más espasmos musculares, porque me tengo que proteger. Y esa reacción poco a poco se va encaminando a una serie de cascadas bioquímicas, la cual de manera inmediata es útil, de manera prolongada no nos sirve para nada. ¿Por qué razón? Porque genera daños. El músculo se fatiga, los ojos se desgastan, comienzo a quemar glucosa, genero mucha azúcar y luego después comienzo a acumular grasa. Entonces, hay una teoría muy interesante que dice que las personas que por algún motivo han guardado mucho resentimiento, mucho odio, mucho miedo, tienden a aumentar de peso, cosa que es bastante interesante, que no se debe descartar. Por eso, antes de comenzar los procesos de dieta, que ya en una ocasión lo estuvimos hablando en las dos pasadas series, la pregunta sería, ¿a qué le temes o qué buscas representar con la comida? Y ahí estará la clave para la solución de otros problemas. No es el tema, pero tenía que tocarlo. Pero fíjate que hay un estudio muy interesante ahorita que hablas de la comida, que la comida representa, es un símbolo de amor, porque el primer contacto que tenemos con la madre es el vínculo de la alimentación, de la nutrición. Y cuando salimos, pues es el vínculo con el pecho. Por eso es tan importante que las madres den pecho a sus hijos, ¿no? Que no se pierdan de esa oportunidad, pero que también le va a dar muchas defensas a su bebé. Y quería mencionar que en esta parte, justo en esa parte, cuando estamos pequeños, todavía no hay patrones de racionalidad lo suficientemente desarrollados como para que el niño piense. Y entonces, por eso las mamás o los papás tienden a decirle, a ver, cállate y te doy una paletita, cállate y te doy un chocolate, o cállate y te doy comida. Y después no entendemos por qué el niño, ante la ansiedad o ante el enojo, tiende a comer. Y después estamos peleando porque tiene que adelgazar el pequeño. Entonces, las causas de la obesidad son variadas, pero una de las más importantes tiene que ver con las emociones, tiene que ver con nuestra incapacidad para responder, para racionalizar. Nuestra inteligencia emocional es baja por eso, porque recordemos, y ya lo hablamos también en el video de las inteligencias múltiples, que hicimos toda una serie, que inteligencia emocional es inteligencia, lado izquierdo, y lado derecho, que se comuniquen. Porque si solamente le damos rienda suelta al hemisferio derecho, bueno, se convierte en un caos. Si solamente le damos permiso o que funcione el hemisferio izquierdo, somos muy fríos y muy calculadores y poco sensibles. Entonces, tenemos que hacer esa mezcla para hacernos cargo de nosotros y de los otros. Y en esta película, sin duda, nos muestran claramente qué es lo que pasa, cómo la pequeña va reaccionando ante esos cambios, porque al final se convierte
en actos violentos para la niña, esa agresividad que la niña no entiende por qué le hacen eso. Y no tenemos las palabras ni la capacidad para explicarle como para la niña. No sabemos cómo ayudarle para que haga una mejor transición de cambio del desarraigo y además de adolescencia. Entonces, pues bueno, eso sin duda es todo un gran tema que de verdad, papás, en la medida que, y maestros también, que en la medida que se vayan preparando más con eso, y también los médicos, porque hay ocasiones que los médicos son poco sensibles a eso, y a veces dicen, no, pues es que la niña es berrinchuda o el niño es berrinchudo. Hay otras causas que necesitamos de alguna manera guiar. Pero vámonos al siguiente punto, mi querido Luis, ¿te parece? ¡Dio resultado! ¡Es un éxito! ¡Cambio de línea! ¡Rápido! ¡Al Parece que nunca aprendemos. ¿Qué pasa? ¡Estoy harto! ¡Respira tu espacio feliz! Riley, ¿qué tienes? Vámonos. ¿No terminarás la prueba? ¿De qué sirve? Ya, cálmate, hija, tranquila. Todo estará bien. No me digas que me calme, ¿ok? ¡Buen pase, niñas! ¡Hockey! Ay, no, ella ama el hockey. No puede abandonar el hockey. Bueno, el siguiente tema que traemos para ustedes, para reflexionar entre todos, tiene que ver con la dinámica emocional. Suceden a veces 2 juntas o a veces 3, no somos multitareas y somos múltiples multiemociones. Sí, ¿será que somos, que al mismo tiempo tenemos esas emociones o que se suceden muy rápidamente, que podemos cambiar de una emoción a otra porque las emociones generalmente duran corto tiempo? Los estados de ánimo no, sino los estados de ánimo están vinculados con la repetición frecuente de una emoción, como estar practique y practique y practique la ira o practique y practique la tristeza. ¿A dónde nos lleva? Nos lleva a un estado de ánimo. Pero de esta dinámica emocional, en todo lo que es el cerebro mamífero, que es un tema increíble y que me parece que la película se centra mucho en eso, nos da a conocer de forma muy didáctica qué es lo que pasa con las emociones, cómo se manejan dentro de nuestro cerebro con los personajes que tenemos ahí, ¿no? Que están súper bien representados. Que sin duda a mí la que más me gusta es Alegría. Totalmente, supongo. Esto, o sea, explicarlo desde el punto neurocientífico me va a costar. Prefiero utilizar otra analogía porque no le veo de otra manera. Okay. Ustedes saben, a mis queridos amigos, que de alguna otra manera en las pasadas series que tocamos acerca de los sentidos, hablábamos de los pueblos primitivos o, entre paréntesis, los originarios. Hay algo que tocamos pocas veces y es acerca de lo que son los vikingos. Los vikingos, los noruegos, los nórdicos y los normandos tenían como un sistema de comunicación que se llamaban las runas vikingas. Tegus, Feigas, etcétera, etcétera, que es el lenguaje por el cual se comunicaban con Odín. Hay algo interesante y eso me va a servir para explicar esto. Las runas como tal son 5 símbolos esenciales y esos 5 símbolos esenciales van caracterizando ciertas emociones. Luego después, esos símbolos se aumentan en complejidad y desarrollan una idea más compleja, un símbolo más estructurado, hasta llegar prácticamente a un símbolo que parece un mandala. ¿Qué quiero decir con esto? Las emociones, como ahí las expresan, ira, alegría, tristeza, me faltan 2 más, miedo. Ajá. Esto generalmente son esenciales. Decir en qué parte del cerebro existe el miedo no es una sola parte, es un circuito.
Decir en qué parte del cerebro se origina la alegría es un circuito, no es una sola área. Hay áreas predominantes, por lo menos el miedo dominaría las amígdalas. La alegría generaría o se puede ver en la zona del placer y también en la corteza prefrontal. El asco o el deseo de apartarse de algo que es necesario inclusive como manera de sobrevivencia se origina más en el bulbo olfatorio y con la corteza cerebral izquierda, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas emociones son básicas, pero son básicas porque luego después ya van adquiriendo otros matices, otras complejidades, y esto lo representa la película muy bien cuando hay como unas esferas amarillas, azules, rojas, y después cuando Raleigh se va desarrollando emocionalmente, vemos cómo esas esferas van cambiando de color. Y como en las runas vikingas son 5 trazados y después genera un alfabeto entero, sucede de la misma manera en el cerebro. Estos 5 estímulos, estas 5 zonas se van a comunicar con otras y van a hacer más complejas las emociones. Creo que es el mejor ejemplo que puedo traer. Hay autores que creo que en psicología extienden las emociones primarias a 6, no sé, eso ya nos puede aclarar Josefa, pero estas 5 casualmente son 5 zonas del cerebro que están bien distantes. El miedo, la ira, la rabia, el reconocimiento, y luego después se van armonizando y haciéndose más complejas. Es el ejemplo que tengo a la mano que más creo que puedo utilizar para explicar lo que pasa en el cerebro. Ok, hay otra cosa, que las emociones no nada más se generan se producen, se procesan en nuestro cerebro, con nuestra percepción, con nuestros juicios, con nuestros sesgos. Entonces, las emociones son dinámicas, permanentes, porque siempre estamos en alguna emoción. Incluso la paz tiene que ver con una emoción vinculada a la alegría, por ejemplo. Hay derivaciones, podemos hablar de la alegría desde la paz hasta la parte muy intensa de la alegría, ¿no? Así como una alegría exacerbada. Entonces, hay muchos grados, hay niveles, pero es importante considerar que el lenguaje es muy, muy relevante porque el lenguaje está vinculado con los pensamientos y los pensamientos tienen juicios. Entonces, hace un rato hablábamos que cuando nosotros tenemos un miedo que es imaginario, ¿qué produce ese miedo? Pues produce las creencias, los filtros que nosotros tenemos en nuestra cabecita, los filtros de percepción, que nos llevan a pensar que esta persona, o también la parte de sensación o la intuición, nos estimulan, que son las metasentidos, que nos estimulan para reaccionar ante un estímulo. Entonces, fíjense, es cuerpo, es lenguaje, es pensamiento, es neuroquímica, es conexiones neuronales, es nivel de madurez, son y experiencias previas. Todo eso hace que nuestras emociones se junten. Cuando vemos el cerebro, cuando vemos todo el entramado neuronal, todo eso está ahí. Y tenemos, por ejemplo, un hermoso sistema de las glías, las células glías o las conexiones glías, que nos ayudan cuando hay algún daño. Por ejemplo, las glías se encargan de ir a curar ese espacio, de atenderlo. Internamente tenemos nuestros sistemas de respuesta, pero nosotros no lo sabemos. Sino, ¿cómo es que hemos sobrevivido a la pandemia? ¿O de quién se ha encargado de mantenernos en un, digamos, equilibrio? Pues nuestro cerebro y todos los sistemas. Pero ya ustedes no le agradecen al cerebro nada porque ni lo conocen. Y lo traen acá, lo traen cargando, ¿no? Sí, de verdad que muchas veces creo que somos desagradecidos con él. Sí. Ni agua de Jamaica le ofrecemos. Exacto, exacto. Y bueno, pues para ir cerrando, mi querido Luis, vamos a hacer el punto número 5, es recomendaciones para ustedes vinculadas con las emociones, ¿no? Que, por ejemplo, voy a dar la primera. La primera es que si estás enojado, enojada, siempre lo vas a sentir en tu panza, siempre. O a veces lo puede ser que lo sientas en las manos o lo sientes en la parte de la espalda alta, vas a sentir la tensión. Y si esto te ocurre, lo primero es hacer una pausa. No des respuesta rápida, no reacciones. Y se los comento porque me acabo de dar cuenta, fui antier al dentista y siempre doy
procuro estar al pendiente de mi cuerpo y cómo estoy reaccionando. No me dolía nada, de verdad, se los juro. Pero de pronto tenía yo las manos así cerradas, estaba yo tensa y a cada rato las suelto. Y si no, estoy con las manos así, las tengo cruzadas, tengo las piernas, los pies cruzados y me doy cuenta que estoy tensando esta parte, el cuello, para evitar el dolor. Pero no me estaba doliendo nada. Entonces, si nosotros estamos conscientes de eso, tenemos que hacer respiración para soltar nuestro cuerpo. Eso es una recomendación. Luis, recomendación. Esta recomendación creo que no la habíamos discutido tras cámara, pero sí lo voy a hacer ahorita porque se me hace Haz lo que imperioso. quieras. Hay un autor que yo recomiendo muchísimo y se lo recomiendo a los padres en especial, que es Joseph Campbell, El viaje del héroe, porque en El viaje del héroe explica cómo es el proceso de madurez del individuo. Esto no tiene género, me explico. El héroe, el ciclo del héroe es para todos, hombres y mujeres, y tenemos cosas muy similares y todos pasamos por esto y debemos hacer las paces con ciertas estructuras. Y es interesante, por eso digo que Campbell lo admiro demasiado, es porque explica la emocionalidad en cada parte y en cada proceso y te ayuda a reconciliarte con eso. Entonces, importante, como existen libros muy buenos para poder hacer el proceso de entendimiento de las emociones, en cualquier parte de tu vida, lee El viaje del héroe y vas a entender mucho el por qué tus emociones surgieron en el momento que surgieron y por qué muchas veces creamos representaciones y mitos y nos quedamos atascados en una emoción por años. Incluso perdemos relaciones, negocios, es porque no entendemos eso. Esa es mi recomendación. Gracias. Voy a hacer una recomendación para la tristeza. Cuando nosotros sentimos tristeza o alguien más está triste, vamos a ayudarle a que llore, porque la tristeza casi siempre la vamos a vincular, puede ser añoranza, tristeza, puede ser melancolía y cosas que son llamas, depresión, melancolía, etcétera, nos va llevando hacia allá. Entonces, es muy importante que ayudemos a la persona a que llore, en lugar de querer suprimir y decir, no, no te preocupes, va a estar todo bien. Mejor escúchenle, pregúntenle, ¿qué estás sintiendo en este momento? ¿Quieres comentarme? Y no tocar a la persona a menos que sea prudente, pero más bien decir, a ver, cuéntame qué te pasa, en un espacio de confianza, de confidencialidad y de mucho respeto. Eso se llama acompañamiento, es hacer un proceso de counseling que nos permite ayudar al otro. No limiten la tristeza, por favor, porque la tristeza pues es algo que se va a quedar ahí guardada y en determinado momento va a tener que salir y no siempre sale de la mejor manera. Puede salir, puede buscar su camino por la depresión. Entonces, hagan por favor eso, ayuden cuando alguien esté triste, escúchenle. Luis. Otra recomendación que les doy por experiencia propia, en las artes marciales hay como un proceso de insight, un proceso de meditación. Les recomiendo una película, a pesar de que estamos hablando intensamente, pero válgase la salvedad, pueden hacerlo, no es un bestseller, pero sirve para entender lo que significa entender el proceso y la emoción que te está inundando en ese momento, que es el Samurái Americano. No es una película excepcional, pero trae un principio muy esencial. Es que en cualquier momento uno puede hacer ese insight, ese momento para respirar, para tomar la mejor decisión, con miedo, con ira, con rabia, y que esto toma tiempo. Algo que estoy en contra de estos gurús de la nueva era, o gurús, falsos gurús, es que si te doy una clase de 9 pasos, vas a controlar tu ira. Eso es mentira. Entonces quítale el hipotálamo y quítale las amígdalas. Hazle una lobotomía y perfecto, chévere, hacia adelante. Pero entonces vean esa película y vean lo que hace el sujeto, que es un ejercicio japonés. Lo mantengo. No es la mejor película, pero en esa parte es maravilloso. Muy bien. Sí, la respiración sin duda ayuda mucho, incluso si ustedes recuperan su respiración diafragmática, cualquiera van a poder regularla, porque incluso la alegría, cuando la alegría se nos desborda, pues tampoco es tan prudente ni tan positiva, dependiendo de dónde estemos.
y también nos lleva a conductas poco funcionales a veces o poco efectivas. Hay un libro que les quiero recomendar muy, muy bueno que se llama Inteligencia Emocional en los Niños, del doctor Robert Shapiro. Aquí van a encontrar los datos del libro para que ustedes lo puedan revisar. Ese libro a mí me encantó, lo leí, ya no es nuevo, yo lo leí hace mucho tiempo, pero es un estudio espectacular de un seguimiento de mucho tiempo a los niños para identificar cuáles son los hogares o cuáles son las condiciones del hogar más apropiadas para garantizar que los niños tienen un mejor desarrollo. No es una receta, porque recuerden que somos seres humanos únicos, cada uno, pero de alguna manera sí nos da pautas para poder tener una mejor dinámica. Luis, ¿con qué te despides? Mi mayor deseo es que siempre estos videos sean de utilidad para ustedes y que si desean conocer algo más, desean que ampliemos un punto, por favor, tengan la confianza. No importa a través del medio que nos los hagan expresar, para eso estamos acá, ya sea por las redes sociales Josefa, Instagram, LinkedIn, TikTok o a través del YouTube, compartido igualito. Para nosotros es un gran placer hacerlo y como dice un querido personaje allá en México, a gran amigo mío, dele que cualquier momento es bueno. Sí. Muy bien, pues bueno, esto fue nuestro capítulo de Cerebro y Películas. La película que analizamos fue la de Intensamente y siempre con la intención de que les resulte a ustedes útil, porque en este espacio de conciencia, un momento que se regalen para saber más cosas, para reflexionar y para actuar diferente, nos va a ayudar mucho. Y recuerden que adentro es la clave. No está afuera, adentro es la clave. Nos vemos en la próxima. Gracias, Luis. Hasta pronto. Chao, chao. En escala del 1 al 10 le doy este día una F. ¿Y por qué no en vez de quedarnos aquí, hacemos algo? ¿Hacer qué, genio? Renunciar es lo que yo voy a hacer. Sé que es de cobardes hacerlo, pero este cobarde quiere sobrevivir. Las emociones no renuncian, genio. ¿Qué no pensábamos mantener a Riley feliz? Un momento. ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¡Oh, nada! La mejor idea que van a oír. ¿Qué? Los pensamientos centrales se forjaron en Minnesota, así que iremos a Minnesota a forjar más. ¡Tarán! Un momento, ¿insinúas que hay que huir? No, yo diría que es un programa de formación de pensamientos centrales. ¿No hablas en serio? Oye, la vida era perfecta, hasta que mamá y papá decidieron mudarse a San Francisco.